Bien, el acta número 15 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 16 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio respuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a las consultas realizadas por el diputado señor Juan Carlos Beltrán sobre materias referidas a la provincia de Malleco, región de la Araucanía. El documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión y especialmente al diputado Beltrán. Oficio respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual informa respecto a la solución de nudos críticos para la materialización de subsidios de habitabilidad rural y comunica que, de acuerdo a lo establecido en el DS número 10 de 2015, la población objetivo de los programas son las familias que residen en cualquier lugar del territorio nacional, excluidas las localidades urbanas de 5.000 o más habitantes, requisito que se cumple a través de la acreditación de domicilio en el Registro Social de Hogares, tratándose de allegados o arrendatarios que postulan a construir una vivienda. Esta puede ejecutarse en un terreno distinto del domicilio acreditado siempre que se traten de territorios de hasta 5.000 habitantes en relación con las exigencias de postulación. Para los nuevos llamados se permite postular con anteproyectos aprobados por la Dirección de Obras Municipales y con resolución sanitaria en trámite de aprobación cuando se trata de alcantarillados y de agua potable particular, y respecto a los tiempos asociados a las revisiones y aprobación de proyectos para mayor celeridad, se aplicarán las facultades establecidas en los recientes promulgada Ley 21.450 sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional, con el objeto de dar urgencia a la gestión de los subsidios. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los y las integrantes de la comisión y especialmente a usted, presidente, que era el que había solicitado esta materia de los nudos críticos en los subsidios de habitabilidad rural. Oficio respuesta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a las consultas realizadas por la diputada señora Marcia Rafael sobre la demanda de vivienda en la región de Aysén. También fue enviado al correo de ella especialmente. Carta al señor Daniel Delgado, un profesor de Estado, que envía una copia de una presentación que le hiciera el presidente de la República, planteándole sus problemas para acceder a un sistema de financiamiento habitacional que le permitan acceder a un terreno para la construcción de una casa de madera. Nota del gabinete del ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante la cual excusa la asistencia de la subsecretaria a la sesión de hoy, ya que en el mismo horario debe asistir en comisión de servicio a la entrega de viviendas. No obstante, en su representación asistirán el jefe de la División de Política Habitacional, señor Carlos Araya, y la jefa de la División de Finanzas, señora Vania Navarro. Finalmente, hay un correo electrónico del gerente de operaciones de la entidad patrocinante del proyecto habitacional Fuerte Viejo, por el cual adjunta varios antecedentes respecto a este proyecto. Presidente, en este punto, no sé si se acuerda que habíamos oficiado nosotros al Ministerio de Vivienda, al gobernador regional del Biobío y al subsecretario de Desarrollo Regional, adjuntándole la documentación para la construcción de este proyecto habitacional y solicitándole pudieran contribuir con unos dineros. Las personas habían venido a exponer a la comisión, entonces no sé si lo acuerda la comisión enviarle estos antecedentes que nos enviara este caballero, que es el quien patrocina el proyecto, a adjuntársela y complementar los oficios. Me parece, si hay acuerdo. Porque es un legajo bien importante de documento. Esa es toda la cuenta, presidente. Ok. ¿Alguna observación sobre la cuenta, señoras diputadas y diputados? No hay observaciones. En varios se ofrece la palabra. Hay que contarle los antecedentes. Diputado. Sí. Hay dos cosas que generan un poquito de preocupación. Por un lado está el tema de estos famosos IMIP, que es un proyecto que se tiene que tener antes de obtener el permiso de edificación, ¿ya? Y este famoso IMIP dice relación con una serie de condiciones que tienen que reunir
los proyectos de todo índole, tanto proyectos inmobiliarios como proyectos sociales, y están muy relacionados con temas relativos a lo que es la conectividad. El problema es que hoy día el proceso ha sido tan engorroso que en vez de ser una solución se está transformando en una traba de proyecto, y por lo tanto muchos proyectos hoy día están paralizados por ese tema. De hecho, ayer salía en un medio de prensa que los permisos de edificación este año habían disminuido en un 44%, lo que es un tema no menor. Ahora, ¿cuál es el problema de estos famosos IMIP que hoy día están como entrampando lo que son obtener los permisos de edificación? Porque, como se lo señalaba el presidente, son anteriores a la solicitud, o sea, lo tienen que tener antes de. El problema es que el próximo año entra en vigor la reforma tributaria que nosotros aprobamos en el periodo anterior, que tenía por objeto financiar la pensión garantizada universal, eliminándose la exención de IVA, este IVA que en el fondo era el beneficio para el comprador y que hoy día se va a traspasar al comprador, salvo aquellos proyectos que tengan un permiso de edificación que es anterior a marzo del próximo año. Por lo tanto, hoy día muchos proyectos corren el riesgo de no solamente de aumentar su plazo de construcción, sino que podrían generarle un costo adicional a muchos adquirentes de esa vivienda, con todo lo que sabemos que está ocurriendo hoy día, que tenemos créditos hipotecarios más caros, que hay una situación económica que para el próximo año viene no tan buena, ¿ya? Entonces a mí me gustaría, presidente, por su intermedio, que oficiemos al Ministerio de Vivienda y que nos pueda indicar qué acciones se están adoptando para desenredar esta situación de los IMIP, y si es que se podría ajustar la normativa a que estos estudios, ¿ya? No tengan que ser anteriores a solicitar el permiso de edificación, sino que se puedan entregar como condición del permiso de recepción municipal, de manera de no generar un mayor costo que en definitiva lo termina pagando el adquirente final. Y lo preocupante acá, presidente, ¿ya?, es respecto de los proyectos DC-19, que son proyectos de integración social, donde por ley este aumento de valor no se puede traspasar al cliente. Por lo tanto, podría generar que proyectos que hoy día, que fueron licitados, que fueron adjudicados para la construcción de un complejo de integración social, en definitiva no se haga justamente por este tema burocrático. Yo creo que la integración social de DC-19 que partió el año 2009 con la presidenta Bachelet, primero como un proceso de reactivación económica, cuando tuvimos la crisis subprime, que después en el segundo periodo de la presidenta Bachelet se transformó en el DC-19 propiamente tal, como un proyecto de integración social. Creo que es una de las mejores alternativas que hoy día tiene la clase media, y por lo tanto, no por un tema burocrático, ¿ya?, hoy día podemos poner en riesgo muchos proyectos que se encuentran en esa situación por un tema administrativo. Entonces me gustaría, si podemos obtener el acuerdo de esta comisión y solicitarle al Ministerio un pronunciamiento respecto de las acciones que se han adoptado, de cómo solucionar este problema y la posibilidad de que quede sujeto a la recepción final y no a la obtención del permiso de edificación, de manera de evitar aumentar un sobrecosto que, desde mi punto de vista, sería muy riesgoso para los proyectos de DC-19, señor presidente. Eso. Sí, mira, justamente hoy día tenemos invitados, don Felipe Valdivia Santander, en representación de una asociación gremial de constructoras de viviendas sociales. Van a estar unas entidades patrocinantes, no sé por qué no han podido ingresar todavía, ¿no?
Y también va a estar el jefe de división política del Ministerio, don Carlos Araya, y la jefa de división de finanzas del Ministerio de Vivienda, la señora Vania Navarro. Están conectados ellos. Están conectados. Bienvenidos. ¿Están por ahí? Sí, están ahí, presidente. Ya. Sí, no hay problema. Presidente. Buenas tardes, presidente. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí. No han llegado nuestros invitados. No, si están abajo. O sea, están abajo, No pero... dejan entrar, no sé qué problema hay. Hola, buenas tardes. No dejaron entrar, no obstante que mandamos todos los datos. Pero ellos son los que vienen. Sí, ellos son. Ah, ya. Y la gente del ministerio ya está conectada. Ya. Vamos a iniciar el tema. Pero también comentarles que hay una sesión especial abajo. Vamos a tener que parar un ratito, ir nosotros, volver y continuar. Porque por alguna extraña razón, todos los miércoles están poniendo las sesiones especiales y nos hacen interrumpir nuestras sesiones. Pero así funciona esto, así que les pedimos las disculpas de antemano. Sí. Bien, la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir al señor Felipe Valdivia Santander en representación de la Asociación Gremial Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, ANACON, de la Asociación Gremial de Entidades de Gestión Inmobiliaria y Social en Chile, ANAEGIS, y de la Asociación de Asistencia Técnica, ASITEC. Lo acompaña la directora de ANAEGIS, señora Susana Pimentel, y el director de ANACON, dice acá, señor Rodrigo Morales Soto, para que se refieran a la importancia de los proyectos de orden cualitativo referido al mejoramiento de vivienda, el déficit presupuestario experimentado y las proyecciones presupuestarias para el año próximo. Le damos la palabra, no sé quién va a partir. Perfecto. No sé si van a poder conectar, teníamos una presentación, las imágenes muchas veces entregan información. Se podrá pedir que bajen la... En caso contrario, La luz. No se le va a hacer Tiene que llegar pedirlo por después ahí, la presidente. Que baje la luz, por favor. bien. Muy buenas tardes y gracias por recibirnos a todos y todas. ¿Sí? Diputado. Presidente. ¿Sí? No, perdón, es que no escuchamos mucho a los representantes de la asociación. Tiene que prender el... Hay que prender. Con el verde. Sí, el negro. Ese. Ahí está con la luz prendida. Perfecto. Eco. Muchas gracias. Eso. Ahora sí. Bien, buenas tardes por si no se escuchó. ¿Sí? Bueno, hoy representamos a varias instituciones que trabajan a lo largo de todo el país. Por un lado están las entidades patrocinantes o EGIS de distintas regiones. ASISTEC de aquí a la quinta región, ANAEGIS de la región metropolitana y otras como Gesta que operan en la octava, ¿sí? Y junto con ello también representamos a las empresas constructoras que en particular nos dedicamos a ejecutar proyectos de mejoramiento, ¿sí? Mejoramiento de vivienda, proyectos cualitativos, ¿sí? Entonces, nuestra directora y nuestro director de ANACON y de ANAEGIS, ¿sí? van a colaborar en esta exposición, ¿sí? Ella va a partir conversando, explicándoles sobre la importancia de los mejoramientos por si hubiera alguna persona en la sala que estuviera un poco distante de estos proyectos, ¿sí? Una breve introducción. Una introducción con unas imágenes que apoyan lo que vamos a explicar, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar que el mayor porcentaje del parque existente de viviendas sociales y económicas de Chile no cumple con los estándares mínimos de las normativas que se aplican actualmente en la construcción de estas viviendas. Estamos hablando de viviendas sociales, viviendas económicas, ¿no? Las familias viven en condiciones de hacinamiento, con riesgo inminente. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿El volumen acá? Me acerco más. Bueno, las familias viven en condiciones de hacinamiento con riesgo inminente de fallas estructurales y de posibles accidentes, con una afectación importante hacia la salud por la presencia del asbesto, cemento, hongos, humedad y alta contaminación de combustibles de calefacción, y las más afectadas serían las mujeres y los adultos mayores, quienes permanecen mayor tiempo en el hogar. Existen para esto dos decretos
del Ministerio de la Vivienda, que es el Decreto Supremo 255 y el 27, el primero del año 2006, el segundo del año 2016, para mejorar las condiciones de habitabilidad de estas viviendas y los condominios de edificios sociales también. La finalidad de estos subsidios es poder recuperar las viviendas para detener su deterioro e impedir el mayor colapso estructural que significaría aumentar un déficit habitacional, y sobre todo estamos hablando de que Chile es un país sísmico y estas condiciones de inhabitabilidad se verían mayormente afectadas de lo actual, ¿no? Acá, si podemos pasar a la siguiente, donde vemos imágenes que son muy elocuentes y que les quiero señalar. ¿Quién maneja el PowerPoint? Ahí está. Bueno, en la primera imagen podemos observar un baño con un gran deterioro de la infraestructura, la instalación sanitaria. Y cuando estamos hablando en la primera imagen de un condominio, esto es muy significativo porque lamentablemente es en cadena lo que se produce acá, obviamente con olores y con los excrementos, ¿no?, de los vecinos, y que hace inhabitable un hogar en estas condiciones. Son paupérrimas, ¿no? Todo un deterioro de cañerías obsoletas con antigüedades en los edificios, muchas viviendas servius también, o condominios servius, ¿no? Y al lado es lo que nosotros entregamos luego a esta comunidad o a estos vecinos. Un baño totalmente remodelado, adecuado a las normativas actuales vigentes en todas las instalaciones. Retiramos, porque también acá nos encontramos en los baños con asbesto cemento, desde los pisos hasta las instalaciones sanitarias. O sea, no es solamente el asbesto en relación a las techumbres. Si podemos pasar a la siguiente, este es el conjunto de vivienda Divina Providencia desarrollado en la comuna de Maipú. Acá nos encontramos con una reparación estructural sumamente importante en el tema de las cajas de escaleras. Como verán, un gran deterioro estructural, ya sea por corrosión, por los años, ¿no? Escaleras que están totalmente rotas, y acá estamos hablando de poblaciones de adultos mayores, sobre todo cuando los condominios o las viviendas son tan antiguas. Quienes habitan es el adulto mayor, indudablemente, con todas las dificultades que eso conlleva para que ellos puedan llegar a su departamento. Y al lado podemos ver el conjunto Villa San Jorge en Reñaca, Alto Viña del Mar, cómo queda esa caja de escalera totalmente nueva, y por supuesto adaptada a las normativas actuales vigentes, con toda la seguridad que corresponde. Si pasamos a la siguiente imagen, podemos ver ya una reparación estructural, que son grietas estructurales y de refuerzo de hormigón proyectado, que se puede dar también por la continuidad de los movimientos sísmicos que hay en la región, o en las regiones, ¿no es cierto? Y acá podemos observar sobre todo una grieta en la primera imagen, A45, que son las grietas que más comprometen estructuralmente a un edificio, ¿no? Entonces estas grietas, acá tenemos como conjunto en Parc Gómez Carreño, que es en Viña del Mar, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver las soluciones de estas grietas, tanto en el refuerzo del hormigón, en el refuerzo con una malla y un hormigón proyectado hacia el muro, ¿no? Para lograr nuevamente la habitabilidad del edificio, porque si no quedaría inhabilitable. Podemos pasar a la siguiente imagen. En este caso, el asbesto cemento juega también nuevamente un rol sumamente importante. Acá vemos el retiro, que se da todo un protocolo del Ministerio de Salud, es todo un procedimiento con una resolución de parte del Ministerio de Salud para ello, con techos también muy antiguos, que estos techos se trizan, se queman y produce mucha humedad, hongos, ni hablar de mayores deterioros cuando los cielos se caen a veces y los dormitorios están arriba, ¿no? Impactan directamente sobre la cama del habitante. Acá se les hace todo un cambio,
Se les pone un refuerzo de costaneras, aislación térmica, un fieltro para evitar la condensación y obviamente planchas de zinc muy bien selladas y adaptadas a las circunstancias para mejorar esta calidad de vida de los habitantes. Es una muestra del conjunto de Vicuña Maquena en la comuna de La Florida, en Santiago. Podemos pasar también, otro de los temas que abordamos son las ampliaciones. Acá estamos viendo el conjunto de Los Quillayes en la comuna de La Florida, donde inclusive se realizaron 2 recintos de ampliación que conllevó una superficie de 17 metros cuadrados en cada departamento. Como verán, el ejemplo cómo estaba antiguamente y cómo queda luego de estas ampliaciones el conjunto habitacional, ya que el hacinamiento es muy notorio y se requiere. Las familias, y sobre todo en época de pandemia también, se hacinaron demasiado. Nosotros en terreno estamos en permanente contacto con todas las familias, con los dirigentes, y bueno, es darle la solución que ellos se merecen y que se está esperando, ¿no? El tema del hacinamiento es sumamente importante. Y de la habitabilidad, que no solamente trae consecuencias, la inhabitabilidad, consecuencias físicas, sino psicológicas. Y el hecho de tener su casa mínimamente en condiciones habitables mejora mucho la salud mental de las personas que viven allí. Si pasamos a la otra video también, estamos hablando acá de unos claros ejemplos de PDA, que son planes de descontaminación atmosférica, con los cuales también estamos trabajando junto con las constructoras, ¿no? Con una aislación. Acá vemos las casas que requieren de una aislación térmica, se arreglan las fachadas, sí. Jorge. Desgraciadamente tengo que interrumpirla porque vamos a tener que suspender, bajar nosotros. Y después seguimos. En 10 minutos seguimos. Discúlpenos, pero... No hay problema. No hay problema, por favor. Esperemos aquí mismo. Le ofrezco la palabra para que continuemos entonces con... ¿Está prendido? Hay que prender. Ahí está prendido. No, ahí lo hago. Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar, si podemos seguir con las diapositivas, con la siguiente, porque acá las imágenes son más que elocuentes, ¿no? No tiene prendido, es que se prenden, los 3 no se puede, son 2 nomás. Se tiene que apagar eso. Ahora préndalo. Ahí sí. Ahí. Ahora sí. Bueno, como les decía, las imágenes son más que elocuentes. Vamos a continuar mostrando, si seguimos con la siguiente diapositiva. Acá vemos un conjunto que se llama Villa Génesis de Miraflores, Viña del Mar, donde se aplica el acondicionamiento térmico, un revestimiento en la fachada con EIRS, ventanas termopaneles, extractores de humedad, baños y cocina y ventilaciones pasivas en los muros. Estos mejoramientos, sobre todo en Viña del Mar o en las zonas de la costa, son muy significativos, ya que el deterioro del medio ambiente afecta muchísimo las fachadas por su porosidad, la parte estructural, todo lo que sea de fierro, ¿no es cierto? Entonces, mejoran muchísimamente la calidad habitacional de estos condominios o de viviendas sociales de la zona. No solamente se aplica en la zona costera, sino en todas las regiones. Sigamos. Otro de los temas a tratar, esto lo trata el Decreto Supremo 255, Programa de Protección de Patrimonio Familiar del año 2016, son los mejoramientos con eficiencia energética, donde las familias pueden optar a uno u otro caso, como sería el colector solar o fotovoltaicos, ¿no? Con el colector solar obtienen el agua caliente gracias a la eficiencia energética que les está entregando, además de mejorar la calidad del medio ambiente y de bajar la contaminación. La familia se ve beneficiada económicamente muchísimo, porque llega a ahorrar
aproximadamente unos 200.000 pesos anuales, ¿no?, en gas. Y con ello aprenden a tener también una mejor calidad de agua. El colector solar le aporta un agua que ya está también, como el agua es muy dura en Santiago y en muchas zonas de Chile, ¿no?, tiene un ánodo de sacrificio para la dureza del agua y les permite tener una mejor calidad en su consumo. Fotovoltaico también, son proyectos muy significativos donde también se ve el ahorro en las boletas de luz, que han llegado a ser de aproximadamente 25.000 pesos mensuales en su consumo. Si seguimos. Vamos a ver un proyecto también, que es el conjunto Santa Teresita de Rodelillo, en Valparaíso. Hablando de impermeabilización de fachadas, este es un claro ejemplo. No se ve muy bien, pero hay un deterioro muy grande en las fachadas, inclusive oxidadas, y luego con los tratamientos, si seguimos, podemos ver cómo queda remodelado y el tratamiento que se le hace con cierres de cajas de escalas inclusive y una reparación estructural en las logias que estaban de aquella manera que está a la derecha y quedan finalmente como lo muestra la última imagen, ofreciéndole también una mejor calidad a las familias. Bueno, dentro de los múltiples beneficios que ofrece este decreto, queríamos destacar nosotros tres específicos que nos parece importante remarcarlos. Uno es el aspecto social. Este decreto atiende directamente a las familias más vulnerables del país y de manera directa. Familias que normalmente están constituidas por dueñas de casa o firmemente mujeres que hacen de jefas de hogar y dejan a sus hijos a cargo de ancianos, los abuelitos. Y a estas familias son las que nosotros nos dirigimos, adultos mayores, donde este beneficio mejora, como decía Susana hace un rato, gratamente y de manera eficiente su forma de vida. El segundo factor es un factor económico. Ya mirando la economía del país, este es un decreto que activa rápidamente la economía. ¿Por qué? Porque es de rápido acceso, es de rápida ejecución y es de rápido inicio. Coloca a empresas a funcionar rápidamente, entidades patrocinantes que se han ido especializando desde el 2006 a la fecha y han marcado presencia en los territorios para hacer toda la gestión social. Y a las constructoras que a su vez se han tenido que ir sumando a este proceso de mejoramiento continuo que nos invita el decreto para ir justamente dando una mejor calidad de vida, nuevas tecnologías, por ejemplo, como bien mostrábamos en las diapositivas anteriores, paneles solares, EIF, termopaneles, etc. Y para finalizar, el buen uso de los recursos. ¿Qué llamamos buen uso de los recursos? Creemos y entendemos que reparar una vivienda es mucho más económico que volverla a construir. Y dejar que esta vivienda decaiga en su vida útil por no hacerlo, entendemos que finalmente es un costo social y económico que debilita al país. Bien, a mí me toca hablar de la parte de números, presupuestos. Dado el tiempo que tenemos, solamente me voy a referir a los 4 últimos años de programa. Entonces, vamos a analizar esto a través de 2 gráficos, pero los números son tan sencillos que también los puedo decir si es que no se pueden proyectar, ¿sí? Primero, analizar cómo ha evolucionado la cantidad de recursos puestos para estos programas de mejoramiento. El año 2019, ¿sí?, es un poquito más adelante. El año 2019 se entregaron 11.1 millones de UFs. El año 2020, 15.7 millones de UF. El 2021, 17.7 millones de UF. Y este año son 12.5 millones de UF, lo que se traduce en un déficit, en una diferencia negativa de casi un 30%. ¿Sí?
Este gráfico muestra los distintos tipos de mejoramientos en función de la cantidad de recursos entregados, ¿sí? El número más importante acá es la disminución respecto al año anterior, que es un 30%. Pero este déficit se agrava cuando uno analiza cuántas familias beneficiadas menos van a haber este año, o la proyección de esas familias beneficiadas. Entonces, si podemos ver la próxima. Bien, entonces ahí tenemos la evolución, y el año 2019 se atendieron 108.000 familias, 108.000 subsidios, ¿sí? Después, el 2020, 124.000, llegamos al año 21 con 142.000. Y este año, entendiendo que el año no se ha cerrado y entendiendo las proyecciones, ¿sí?, que esto sale de las mismas circulares que entrega el Ministerio, debería proyectarse una cantidad de mejoramiento cercana a los 62.000. Eso no es un número cerrado, porque el año está en curso, pero se ve lamentablemente influenciado por dos factores. Primero, los subsidios para los mejoramientos han ido aumentando. Cuando antes un subsidio era de 120 UF, ahora, entendiendo que los costos de construcción han ido aumentando, ese subsidio es de 180, por ejemplo. Por tanto, la cantidad de beneficiados es mucho menor. Y otro factor que afectó o afecta para que el número sea tan bajo de beneficiarios tiene relación con que el Ministerio tuvo que incrementar contratos para poder subsidiar de alguna manera el alza de los costos de construcción, particularmente el costo de los materiales. Entonces, a lo proyectado por el Ministerio, si uno lo castiga de alguna manera con un 30 o 25%, llega a esa cantidad de subsidios. Entonces, el resumen de este número es que cuando el año pasado, el 21, teníamos 142.000 familias beneficiadas, hoy día tenemos 62.000, un poco más, un poco menos, ¿sí? A todas luces tenemos más de 60.000 familias que van a quedar sin su beneficio y que lo están esperando, no hace un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Son familias que llevan esperando años este beneficio y que siguen padeciendo los problemas de tener que vivir en las condiciones que mostraban las imágenes anteriormente, ¿sí? Bien. Para terminar, ¿cuáles son los efectos de esta disminución presupuestaria? La primera es social, absolutamente. Hoy día las familias no están recibiendo este beneficio, ¿sí? Y el beneficio que vemos que impacta a las familias más desfavorecidas de nuestro país. Y además se genera un descontento, una animadversión, una desconfianza en las autoridades, en nosotros como empresas constructoras, en las entidades patrocinantes, porque le hemos dicho, oiga, junten su dinero, ahorren para este beneficio, ¿sí? Esto va a demorar, pero va a salir. El tema es que la paciencia no es infinita y los beneficiarios que están viviendo, como la primera imagen que mostramos, con una filtración de un baño que le cae arriba de la cabeza a la señora, no tiene mucha paciencia. Y más cuando nosotros le hemos dicho, oiga, esto se va a resolver. No solo nosotros como entidades patrocinantes de empresas constructoras, sino que es cosa de ver la publicidad que hay en los medios por parte del Estado diciendo que estos son proyectos que se están ejecutando, y es verdad que se están ejecutando, pero de alguna manera la gente les da más seguridad de que lo van a recibir. Y cuando nosotros tenemos que enfrentar el problema de decirles, mire, sabe que no hay recursos, o sabe que no se provisionaron, etcétera, etcétera, entonces créanme que hay un descontento social bastante grave, que por ahora está contenido. ¿Por qué? Porque la gente confía en nosotros, en las entidades patrocinantes y en las empresas constructoras. Han tenido paciencia, les hemos tenido paciencia, me dijo una dirigente ayer, pero no mucho más vamos a tener. ¿Bien? Ese es el primer problema grave. Y después, bueno, tiene que ver propiamente con nuestras empresas.
ya hemos tenido que enfrentar empresas constructoras y entidades patrocinantes problemas bien delicados con el estallido social y la pandemia. Pero que de un día para otro, en realidad de un año para otro, se bajen de manera tan radical los subsidios es la quiebra inminente para muchas empresas. Y no es algo que va a pasar, es algo que ya está pasando hoy. En mi condición de presidente de una agrupación de empresas constructoras, que somos pymes, no estamos hablando de mega empresas, son empresas pequeñas y medianas, ¿sí? Que en un primer llamado queden sin subsidios para poder ejecutar, ya es catastrófico. Que en un segundo llamado ya tampoco se asignen subsidios, ¿sí? Teniendo una historia de cierto nivel de producción, es catastrófico. Esas empresas ya han quebrado. Y lo subrayo, son pymes, son empresas pequeñas, que no tienen una espalda financiera gigante y que de alguna manera son las que más aportan con trabajo al medio, ¿sí? Sabemos que la pequeña y mediana empresa es la que más aporta trabajo. Puntualmente el rubro de la construcción es el rubro que más aporta con trabajo. Entonces es una condición tremendamente desfavorable, ¿sí? Entonces, para terminar, y por favor, si hay alguna consulta, nosotros hemos visto durante distintas etapas, distintos periodos de aplicación de estos decretos, varias soluciones a esto, varias formas de resolver cuando hay años que son malos, porque no todos los años son buenos económicamente hablando. Entonces, estas soluciones nosotros queremos proponerlas no porque seamos de alguna manera queramos pautear al ministerio o algo parecido, sino que de alguna manera tomamos la experiencia de muchísimos años trabajando, de muchísimos socios que han visto cómo se ha resuelto esto en otras oportunidades. Básicamente, ¿qué es lo que se ha hecho en otras oportunidades? Es tomar o solicitar en tiempo y forma a la DIPRES recursos para poder complementar lo que falta de presupuesto, ¿sí? Otra alternativa es que los proyectos que están más deprimidos o que no hayan sido proyectos, los programas o decretos que no hayan sido ejecutados, que va a ser difícil de ejecutar dentro del año, aportan con recursos para los decretos que sí van a tener, digamos, necesidad de recursos. En este caso el 255, el 27, que son los de mejoramiento, ¿sí? También hay otras herramientas que nos mencionaban que tiene que ver con pedirle a los GORES recursos. También es viable, se ha hecho en años anteriores, ¿sí? Y finalmente, termino diciéndoles que hoy día el hecho de terminar el año para nuestras empresas con este déficit es catastrófico. Pero estimamos que se puede hacer algo para terminar este año, que tiene que ver no con hacer llamados nuevos, sino que más bien tomar a los proyectos que ya están revisados y que están sin financiamiento, que se les dé financiamiento. Antes se llamaban proyectos hábiles no seleccionados, que estaban aprobados técnicamente, socialmente, y a eso se les puede entregar recursos para no tener que hacer un llamado que a todas luces es muy difícil, ¿sí? Bien, esa es nuestra intervención. Les agradecemos nos hayan podido escuchar y estamos atentos a sus consultas. ¿Alguna consulta, señor diputado? Diputado Undurraga. Gracias, presidente, y gracias por invitarme a esta comisión. Ustedes saben que no estoy en esta comisión, pero gracias por invitarme para poder escuchar el planteamiento que se ha hecho. Yo quisiera manifestar una preocupación general respecto al gobierno y después ver si podemos ponerle cifras a esto. La preocupación es que efectivamente esta rebaja, ya sean llamados o rebaja presupuestaria, entiendo que la presentación que hicieron ustedes es de llamados, pero respecto al presupuesto habría que hacer el paralelo. El efecto que tiene es que menos familias hoy día son seleccionadas para los mejoramientos de vivienda. Ese es el problema concreto, ¿no? En mi distrito eso lo veo en Pudahuel, lo veo en Maipú, lo he visto en Quilicura, en Estación Central, en Cerrillos también. Lampa, Colina y Tiltil, el distrito completo. Y yo quisiera, yo no sé si lo usan en esta comisión de esa forma, de oficiar al gobierno a través de la comisión,
Oficial del Gobierno, ¿cuál es la razón por la cual hay una disminución de llamados y la disminución presupuestaria? ¿No? Y que eso vaya a la mano con una solicitud de aumento necesario para poder resolver los distintos llamados que hoy día uno puede tener pendiente. Eso es lo primero. Pero lo segundo, me gustaría poder, si el Ministerio tiene alguna cifra que dé cuenta del stock total de viviendas a las cuales hay que hacerle mejoramiento. Porque si uno tiene el total, después puede graduar en una cantidad de años. Y de hecho, además, con eso resolver los problemas que han planteado los ejecutores, ¿no? Si uno los gradúa, resuelve los problemas propios del sector. Pero pensando en la solución a la comunidad, si hay una estimación de cuál es el stock, y a partir de ello uno dice, sabe que nos alcanza todo en un año, pero le podemos dar certeza a la gente que van a ser tantos anuales, en el ánimo de ayudar a las políticas públicas, porque la situación concreta hoy día, la situación concreta es que muchos mejoramientos que se hizo todo el proceso, y además por lo tanto toda la expectativa, que además han ido superando y resolviendo los problemas técnicos, finalmente por problemas presupuestarios se han quedado fuera. Entonces manifestar mi preocupación, me imagino que en la subcomisión mixta de presupuesto, que donde se vea el presupuesto lo van a ver más en detalle, pero cada uno está en la suya, en la que le corresponde por asignación, en la comisión presupuestaria que cada uno le corresponde, pero me gustaría poder oficiar al gobierno, porque claramente no es un problema de que estén ocupando los recursos de nuestro lado, porque la subejecución en el Ministerio de Vivienda, por las cifras que uno conoce a nivel agregado, puede que si uno mira por ítem sea distinto, pero a nivel agregado hay un problema de ejecución. Entonces, si hay un problema de ejecución, ¿por qué no poner más recursos? Eso quería, y agradecerle la exposición, a quienes también tuve la oportunidad de recibirlo en audiencia. Gracias, diputado Undurraga. Sí, bueno, queremos saludar a quien asiste en representación de la Secretaría de Vivienda y Urbanismo, el jefe de división de Política Nacional, señor Carlos Araya Salazar, y a la jefa de división de Finanzas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señora Vania Navarro, quienes han escuchado la presentación. Les ofrecemos la palabra para ver qué respuesta podemos dar acá a las organizaciones que nos están visitando hoy día. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio también a los parlamentarios que forman parte de la comisión y a los representantes de las asociaciones que están presentes hoy día. Además de la jefa de la División de Finanzas, Vania Navarro, nos acompañan la jefa de presupuesto del MIMBU, señora Patricia Huerta, y el jefe del Departamento de Atención al Déficit Cualitativo, que aborda los programas que están ahora en la mesa, ¿cierto? Señor Patricio Escobar, con quienes ANACON y ANAEGIS permanentemente también tienen una mesa de trabajo y reuniones para poder ir revisando aspectos tanto presupuestarios como de operación también de este y otros programas habitacionales. En primer lugar, concordar que estos programas son programas desarrollados por el Estado para atender al déficit cualitativo, por lo menos a partir del año 2005 en adelante, a través de distintas versiones de programas donde se toma conciencia de que no solamente el Ministerio tenía que atender al déficit cuantitativo, es decir, las viviendas que faltan en Chile, sino que mejorar las viviendas existentes, considerando también, entre otras cosas, la calidad de vida de las personas. Y por cierto, algo que dijo ahí también un dirigente, que atajar el daño de una vivienda, evidentemente una medida preventiva para abordar futuros déficits en materia de vivienda faltante. Así que esos conceptos y esos lineamientos que bien plantearon en la presentación forman parte de la definición de los programas habitacionales que el Ministerio ha llevado adelante en los últimos por lo menos 15, 20 años casi ya. En lo particular, señalar que el decreto 27 vino a reforzar las líneas de trabajo que se venían ya trabajando con el antiguo decreto 255, el antiguo por protección del patrimonio familiar, sin perjuicio que hasta la fecha han actuado los dos en distintos ámbitos, compartidamente, ¿cierto? Hemos mantenido las dos líneas de acción, a las cuales también el año 2015 se suma el programa de habitabilidad rural, que incorpora no solamente la construcción de viviendas nuevas, sino que también suma
recursos y esfuerzos para el mejoramiento de la vivienda existente en los sectores rurales. Por lo tanto, hoy día el Ministerio, desde el año 2015 que aparece el programa de habitabilidad rural, ¿cierto? Hoy día cuenta con 3 líneas activas para poder actuar en torno al déficit cualitativo tanto de las viviendas como de los condominios sociales y como del espacio público también a través de intervenciones de equipamiento comunitario, que son las que incorpora con fuerza el decreto 27 desde su entrada en vigencia. En relación a los logros del programa, como bien destacaban ahí, efectivamente hemos logrado, en términos bien generales, ¿cierto?, atender situaciones de hacinamiento a través de la ampliación de condominios sociales, también el mejoramiento de la eficiencia energética de una gran cantidad de viviendas, incorporado también proyectos de equipamientos comunitarios, sedes comunitarias, espacios públicos, áreas verdes a través del capítulo primero, y así una serie de obras que ahí bien mostraban en la fotografía de la presentación. Específicamente en materia del programa de recursos, nosotros estamos muy conscientes y compartimos un poco el diagnóstico de que los recursos disponibles para el sector vivienda en materia cualitativa han enfrentado un escenario mucho más restrictivo en lo último, en el presente año, considerando también que la base de comparación son los 2 o 3 años anteriores, que además fueron suplementados y complementados en un contexto de reactivación por concepto y en el contexto de la pandemia. Si uno mira hacia atrás, las cifras eran menores a lo que se hizo en los últimos 2 años en materia de unidades y disponibles de subsidios, y en materia de recursos disponibles también para la colocación de esos mismos subsidios. Por lo tanto, también lo que vamos viendo es, ¿cierto?, una desaceleración en cuanto a las cifras, producto de que en los 2 años de la pandemia, a través de fondos especiales de emergencia, se incrementaron con fuerza estos programas, entendiendo también lo que bien se decía aquí, ¿cierto?, que son 2 aspectos que permitían mantener la actividad económica, mantener el empleo, mantener, por cierto, la inversión a través de programas de rápida ejecución como son el programa. Ahora, particularmente también, lo que hemos venido sufriendo en el último periodo, principalmente el año 2021, desde el principio del año 2021, tiene que ver con el fuerte impacto que ha tenido el alza de materiales en las distintas líneas de trabajo, no solamente en el mejoramiento, sino también en la provisión de vivienda nueva, donde, por cierto, en los proyectos de mejoramiento, que son de menor presupuesto, de menor costo, el impacto era mucho más alto, porque era muy difícil sostener con una obra de intervención y mejoramiento en una vivienda de bajo presupuesto, sostener un alza de 10, 15, 20% en los materiales. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer el Ministerio de Vivienda fue abrir a principios del año pasado, con una medida que se mantiene hasta hoy día, una línea de trabajo para poder refinanciar proyectos que, así como lo hemos hecho en el programa de integración, que a principios de este año, ¿cierto?, se hizo público y que se refinanciaban proyectos, como también en el Fondo Solidario para proveer viviendas a familias vulnerables, también se ha estado haciendo en los proyectos de mejoramiento a través de un reajuste relacionado al costo, el alza de materiales, que hasta por lo menos el primer semestre de este año ya había costado el año 2021 y el primer semestre de este año alrededor de 2 millones y medio de unidades de fomento que fueron necesarios reasignar del mismo presupuesto del propio programa para refinanciar proyectos anteriores, lo que también redundó en dejar de colocar soluciones nuevas. Nosotros intentamos recuperar esos recursos para poder reponer la actividad en su volumen original, pero eso no fue posible. Y lo que estamos haciendo hoy día es intentar reasignar desde programas cuantitativos, es decir, de proveer vivienda, para poder suplir de cierta manera durante este año el marco de programas de los programas cualitativos, que en su total suman 88.000 soluciones programadas de aquí a fin de año. Lo que mencionaban ahí era lo que va expuesto en los llamados como colocación, sin embargo el programa son 88.000 con 13,45 millones de unidades de fomento, sumando el 255
y el decreto 27. Por lo tanto, efectivamente hay un escenario que viene retrocediendo respecto a los años anteriores producto de los fondos de emergencia transitorios, y esperamos el año que viene también tener un programa más o menos similar o en torno a lo que está aprobado para este año, considerando que los énfasis en el presupuesto 2023 van a estar también con fuerza en otra urgencia que tenemos, que es la emergencia habitacional, ¿cierto?, en los proyectos y los planes para proveer vivienda, considerando la meta de proveer 260.000 viviendas en el periodo de gobierno. Ahora, lo que sí quiero dejar bien en claro, que no ha habido una fuga de recursos a otras líneas desde el cualitativo, más bien al revés, lo que les mencionaba hace un rato, y es que lo que se está haciendo incluso es desde el programa cualitativo, particularmente el Fondo Solidario. Hoy día tenemos en trámite una transferencia en suplemento de alrededor de 800.000 UF para suplementar, por esta misma razón que bien manifiestan las asociaciones, el programa del decreto 27. Lo que hemos conversado también con las asociaciones, ellos planteaban al final algunos puntos operativos, ¿cierto? Primero, continuar con las medidas de suplemento por alza de materiales para los proyectos que no han terminado y no han alcanzado a hacer el trámite completo. Con la extensión de la alerta sanitaria que se produjo hasta diciembre y que terminaba en septiembre, nosotros incluimos ahora recientemente, hace un par de días, extender el plazo para que los servicios pudieran atender los proyectos que estaban pendientes de suplementar con las mismas medidas para aumentar el monto del subsidio por alza de materiales. Y también hemos ido abriendo, tenemos abiertos los llamados distintos. Ahí voy a pedirle a Patricia que pueda explicarse en cuáles son las medidas, los llamados que están abiertos. Y también tenemos la intención de, por lo menos por la línea de la eficiencia energética, complementar también una cantidad de soluciones, un poco de ser el objeto también de transferir recursos desde el decreto 49 a los programas cualitativos para alcanzar una meta de alrededor de 19.000 soluciones de eficiencia energética durante el año. Ese es un poco el contexto de las soluciones. También hay algunas cuestiones prácticas que hemos ido conversando con la asociación para ir resolviendo relativas al pago, a la aprobación de los pagos de los suplementos ya autorizados por alza de material, y en el fondo una serie de medidas para poder ir agilizando los procesos en el entendido de que tenemos que planificar de mejor manera un escenario distinto en materia de disponibilidad de recursos, y también ahí lo conversamos en una audiencia que tuvimos con la subsecretaria también hace un par de semanas con la asociación, en el entendido de planificar el año 2023 en el escenario más restringido de recursos que vamos a tener, relacionándolo a los aspectos más urgentes relativos con las carencias, principalmente la presencia aún de afectos en algunos territorios, en algunos conjuntos habitacionales, las carencias más urgentes en materia de redes e instalaciones sanitarias, la eficiencia energética y también la meta de ir construyendo equipamientos de mejor calidad en territorios con déficit de equipamiento a través de la construcción de 40 centros de cuidado en 40 comunas del país. Lo que buscamos un poco entonces durante octubre o noviembre, trabajar invitando también a las asociaciones, a los prestadores, una planificación un poco más específica de cuáles van a ser el foco de los llamados y de los ajustes, considerando la disponibilidad de recursos para el año 2023 a través de los llamados que se abren. Sí, complementando la información que bien planteó Carlos respecto a lo que es los programas habitacionales durante los últimos años y el actual, quiero complementar sobre la ejecución presupuestaria. Estamos hablando del presupuesto del año 2022. Si vemos la ejecución operacional sectorial, estamos alcanzando a la cuarta semana de septiembre, dato provisorio, están cerrando justo hoy día en la tarde, un 63,4%, y en particular de la línea del subtítulo 33, que es la línea donde están los subsidios habitacionales, llegamos al 69% de ejecución al mes de septiembre. ¿Ya? Eso respecto a presupuesto. Yo creo que sí es bueno ahora complementar respecto a los próximos llamados, respecto al PPS, Patricio. Sí. Buenas tardes, presidente.
Bueno, con acá las asociaciones hemos logrado tener un trabajo bastante continuo y constante. Nosotros tenemos reuniones por lo menos una vez al mes, en el cual hemos podido llevar estos temas y avanzar con estos requerimientos. Actualmente, gran parte de los llamados están abiertos, depende del capítulo, su fase de desarrollo. Por ejemplo, en el capítulo 3, los llamados han apuntado a ser descentralizados y distintas regiones están por cerrar las elecciones en cada uno de sus territorios. En el capítulo 2 ya fue emitido recientemente el llamado de xilófagos y se están programando nuevos llamados de mejoramiento dependiendo de la posibilidad de generar más recursos lo que queda del año. En nuestra idea. Y con respecto al capítulo 1, como decía acá Carlos Araya, nuestra idea, además de los llamados regulares, estamos levantando 40 centros pilotos de centros comunitarios de cuidado, que nuestra idea es que también se agreguen a la oferta el próximo año, de manera de poder tener nuevos programas de mejoramiento, no solo de viviendas, sino también de los barrios donde ellas están. Además, en el decreto 255 de protección del patrimonio familiar, hay una meta presidencial de 19.000 acondicionamientos térmicos a lo largo del país, de los cuales hemos procurado poder lograr y generar los recursos necesarios para lograr esa meta, y hemos desarrollado distintas estrategias para que esa meta, que es una meta histórica, nunca antes habíamos llegado a un número así, poder cumplirla de acuerdo al mandato presidencial. Quizás complementando lo que han planteado Carlos y Patricio, sería y proponemos quizás evaluar también las alternativas de poder explorar obras asociadas al déficit también cualitativo, que hoy abordan y responden a la emergencia habitacional en la cual está el país, que efectivamente hay líneas que son más bien cercanas al tipo de proyectos que desarrollan, como lo que es el pequeños condominios, y construcción en sitio propio. También ahí podemos armar mesas de trabajo si es necesario para poder ver y explorar la opción de poder trabajar también en esas líneas de diversificación como parte del plan de emergencia habitacional. Si me permiten un segundo, quisiera ofrecerle la palabra a Felipe Valdivia para ir a lo mejor viendo algunos temas y después continuar. Felipe, por favor. Gracias, señor presidente. Básicamente, Carlos, es consultarte números más concretos en términos de cuánto sería el aumento o incremento que están pensando o en el cual están trabajando para cerrar el año, para cerrar este año, el 2022. Desde el presupuesto que hoy está aprobado al que vamos a llegar, ¿cuánto se incrementaría eso? Esa es la primera pregunta. Y después viene otra consulta que tiene que ver con el próximo año. ¿Cuáles son los montos que están pensados para mejoramiento para el presupuesto del próximo año? Carlos. Sí, gracias, presidente. Bueno, Felipe, lo que te informamos hace 2 semanas en la audiencia acá, pues 800.000 UF se están transfiriendo desde el decreto 49 a los programas cualitativos para distribuir ahí según las necesidades. Todavía no está hecha esa distribución, para distribuir entre las líneas abiertas y entre los llamados que tengan más urgencia y más demanda también. Eso lo vamos a definir en su momento una vez tramitado. Eso está solicitado a la Dirección de Presupuesto. Es una transferencia que se hace de marco de programa, no de presupuesto, sino que marco de programa disponible desde el Fondo Solidario al programa, al 27, ¿cierto? Al 27 lo estamos traspasando, que fue lo que le informamos hace 2 semanas en la audiencia que tuvimos con la subsecretaria. Diputada Moya. Muchas gracias, señor presidente. Avanzando el horario, yo quería hacer solamente una breve consulta porque tenemos que ver también el segundo punto que viene a continuación, pero me parece importante haber recibido a quienes hoy día han desempeñado un rol importante como entidad patrocinante
para apoyar a aquellas familias que requerían mejorar sus condiciones de vida a través de la vivienda, condominio. Yo solamente quisiera preguntar a quienes están representando al Ministerio la ejecución presupuestaria. Escuché también que ya habían recibido en audiencias a ustedes, pero sí me queda una duda porque señalaban ellos que no han hecho ningún otro traspaso a otras líneas. Por lo tanto, me imagino que se está ejecutando el presupuesto que venía desde el año 2021 y que este gobierno le toca asumir presupuestos que son para el año 2023. Por lo tanto, solamente quería señalar eso, que creo que ya igual de alguna manera se ha ido agotando la información que requerían. Nosotros nos damos por informados. Importante lo que ha levantado el presidente a través del plan de emergencia, donde hay líneas de poder apoyar a aquellas familias que no tienen vivienda, que requieren avanzar en la construcción, sabiendo el déficit de suelo donde no lo hay, pero también hay que reconocer estas líneas que son importantes, como el apoyo para mejorar las condiciones de esta vivienda que han estado durante mucho tiempo a la espera, pero igual es importante, como lo ha dicho el ministro, de coordinarse, subdere, municipios, gobernadores regionales. Por lo tanto, esto no se va a poder hacer solo, así que yo valoro que en este plan de emergencia por lo menos aquello esté considerado. Solamente mi pregunta era en la ejecución presupuestaria de estas diversas líneas, tanto para lo que nos han venido a plantear ustedes como entidad patrocinante y también lo que se debiera hacer de aquí al futuro y la fijación misma del presupuesto, porque escuché que hay compromisos pero que no se van a poder resolver con la cantidad presupuestaria que hay desde el año 21 para el 2022, por lo tanto lo que se requiere es como esta se incrementa para el año 2023. Eso quería señalar. Presidente. Sí, por favor. Damos cuenta de efectivamente la consulta, el detalle que solicita la diputada, efectivamente a la cuarta semana de septiembre, como planteaba en particular, estos programas cualitativos tenemos un 63% de ejecución. Si vemos en particular el 255, tenemos un 58% de ejecución, el DS27 un 74% de ejecución presupuestaria y el DS10 un 40% ya de ejecución presupuestaria. Eso da un 63. Si hablamos del subtítulo 33, que contempla todos también los subsidios asociados al déficit cuantitativo y cualitativo para el próximo año, el subtítulo 33 presenta un crecimiento del 12,4% presupuestario para el próximo año. Ok, gracias. Sí, y complementando también la pregunta que hace la diputada Mellado, a quien saludo particularmente, es que efectivamente esto se está ejecutando este año, el programa que se aprobó a principios de año, a finales del año pasado para este año, y no se han hecho modificaciones, no se han hecho rebajas en este gobierno al programa para las líneas cualitativas, y lo que sí se está haciendo efectivamente es un traspaso de 800.000 UF, las que señalamos, para complementar de alguna manera los programas y los llamados que están hoy día en curso. Ok, gracias. Presidente. Rodrigo. Presidente. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas diputados y diputadas y a las entidades patrocinantes, EGIS, antiguamente llamadas, a los funcionarios y directivos del ministerio. Yo me quedo con un par de observaciones que quiero hacer, y en lo mismo término al final quiero oficiar en lo más o menos en la forma parecida que expresaba el diputado y colega Unturraga. Yo me quiero quedar efectivamente con lo que señala el ministerio, que hay 88.000 subsidios, creo que señalaron como cantidad a ejecutar en este año 2022, y no los 60 y algo, ¿cierto?, que presentaba la asociación. Por tanto, hay un delta que no es menor. Ahora bien, yo me quiero quedar con esa cifra en el entendido que aún me pareciera ser que es menor e insuficiente a los años anteriores, pero es bastante mayor, obviamente prácticamente 20.000 subsidios a lo que señalaba la asociación, y quiero que si se puede precisar al final
esa cifra porque me parece que hay una distancia, no quiero hablar de contradicción, sino una distancia entre lo expresado por la asociación y lo expresado al mismo tiempo por el ministerio. Pero lo que me queda claro, me queda claro es que de todas maneras los recursos para el año 2022 fueron inferiores a lo histórico, donde van a haber efectivamente menor número de familias, pareciera ser cierto, un menor número de familias beneficiadas, y eso me parece que es un hecho indesmentible, ya sea por menor cantidad de UEF, ¿cierto?, involucrada en el programa, y por una alza de costo que de alguna manera tiene que asumir el propio ministerio para absorber esta alza que ha sido también un hecho público y notorio. Pero finalmente yo quiero expresarme esta preocupación para el año 2023, en los mismos términos que señalaba el diputado Undurraga, en términos de oficiar al ministerio, mostrando una preocupación para que los recursos para el año 2023 sean muy superiores a lo que de alguna manera ha quedado claro en esta comisión respecto a lo que sucedió el año 2022. Eso por un lado. Segundo, evidentemente se trata de recursos que uno los ve a la mano, son muy sentidos por la comunidad, son de fácil y rápida ejecución, reactivan el empleo, mantienen por lo menos el empleo, y yo creo que es importante en un tiempo o en una ejecución contracíclica como la que vamos a ver en el presupuesto 2023, de acuerdo a lo que señaló el propio presidente y sus ministros. Me parece que es importante aquí que el ministerio tenga la solvencia suficiente y un presupuesto adicional suficiente en este título, que yo lo sigo llamando el 255 PPF antiguo, o creo que después se llamó Mejor Hogar en el 27, pero lo sigo llamando finalmente como lo conocí en su momento el PPF. Pero más allá del nombre o no, todos sabemos a lo que entendemos. Tercer tema, yo quiero preguntarle al Ministerio si el tema de la regularización de la vivienda sigue siendo el requisito fundamental para este programa, porque si esa regularización de la vivienda está incluido dentro del subsidio, porque finalmente lo que yo siempre he visto, que se produce una distorsión en términos de que estamos mejorando las viviendas que son más nuevas versus las más antiguas que son de autoconstrucción o las que no permite la regularización. Entonces, vamos entrando, creo yo, es lo que yo veo en la práctica, poblaciones generalmente más nuevas en el quinto o sexto programa versus viviendas antiguas que tienen ampliaciones sin regularización, que nadie le pega una manito de gato, si me permite la expresión, y eso finalmente proviene del tema de la regularización de la vivienda. En tercer lugar, me gustaría, y se lo pido, y lo quiero pedir por intermedio de usted, presidente, el cuadro de ejecución del 2021 en este programa del 255 y el 27 separado por región, y obviamente por energía, acondicionamiento energético, por mejoramiento de vivienda y por equipamiento comunitario, etcétera, por las distintas líneas del programa, para tener un cuadro un poquito más, con mejor información, por cuanto creo que lo que vimos es un cuadro a nivel nacional, solamente la presentación que hicieron las entidades, me parece. Y por último, me parece que es sumamente importante, creo yo, hacer esta petición formal para el año 2023, presidente, por su intermedio, expresar esta preocupación de parte de esta comisión en los términos de lo que de alguna manera ya se ha señalado en términos de colocar más recursos en un programa que yo creo que va a ser muy importante por lo menos para el mantenimiento y ojalá la recuperación del empleo en el año 2023. Eso, presidente. Gracias, diputado. Presidente, muchas gracias. Quería yo, justamente respecto a lo que decía el diputado, apuntar a dos cifras específicas en las cuales no concordamos al parecer con las cifras que entrega el Ministerio. La primera tiene relación con el porcentaje histórico que se ha entregado como presupuesto anual del Ministerio de Vivienda a lo que es mejoramiento. Al día de hoy, este año, es un 10,9%, que es lo que el Ministerio nos asegura que podría permanecer para el año siguiente. Y históricamente ha sido un 25%. No es un proceso histórico solamente por la situación de emergencia, ni nada que tenga que ver con eso, sino que básicamente históricamente, de acuerdo a la ley de presupuesto que está informada en todas partes y va a quedar en el informe que vamos a entregar nosotros, hay una diferencia sustancial de un alto porcentaje que se está dejando abajo. Por otro lado, queríamos precisar la diferencia de número entre los 88.000 beneficios contra los 62.000 que exponemos nosotros. Los 88.000 beneficios que expone Carlos son en la estimación inicial que se hace a comienzo de año como ministerio, entiendo que es así, pero que no considera gran parte del presupuesto que tuvo que ser reasignado
al incremento por alza de materiales, que a la fecha asume 2,5 millones de UF. Es decir, que el presupuesto anual actual de alrededor de 12,5 millones de UF rebaja a 10 millones de UF reales porque se han gastado 2,5 millones de UF en lo que es incremento de vivienda. Por lo tanto, podríamos cruzar ese número. Nosotros las estimaciones que tenemos no creemos que estemos alejados de la realidad, y a no ser que se inyecten recursos efectivos, eficientes y reales, la cifra va a bordear, entendemos, lo que nosotros hemos manifestado. Gracias, presidente. Gracias. Carlos, por favor. Sí, señalarle al presidente de los intermedios, efectivamente, el diputado Ulloa, que el tema de la regularización es una cuestión re importante acá y que estamos bien conscientes y que quizá merecería alguna revisión, alguna modificación normativa para poder flexibilizar y simplificar la aplicación del programa. Estamos muy conscientes, muy de acuerdo que se requiere alguna intervención normativa a nivel de los permisos para poder intervenir viviendas y fomentar su regularización. Está claro que invertir en viviendas que pudieran no estar cumpliendo la normativa no es el camino, por lo tanto el camino es facilitar la regularización, e incluso el programa de Decreto 27 efectivamente ha ido incorporando dentro de los recursos del proceso. Y si se requiere reforzarlos, se reforzarán para que se pueda hacer junto al proceso de mejoramiento técnico a través de la obra, el proceso también de regularización legal de la construcción, porque yo creo que también es un beneficio para las personas de que sus construcciones no solamente son mejoradas en lo técnico, sino que también quedan legales ante la dirección de obra. Así que en ese sentido estamos absolutamente muy de acuerdo en que algo tenemos que hacer ahí para poder facilitar. Respecto al tema de las cifras, efectivamente las cifras de la circular alcanzan sobre 13 millones de UEFs y 88.000 unidades que incorporan también el mejoramiento rural, pues nosotros sumamos e incorporamos la línea del mejoramiento de la vivienda existente rural en el marco de los programas para el mejoramiento del déficit cualitativo. Eso hay que incorporarlo también, los déficits son urbanos y rurales. Ahora, efectivamente, tenemos un fenómeno nuevo del año pasado y de este, que es el impacto y el consumo de recursos que ha ido generando la refinanciación, cuestión que es re difícil, ha sido difícil proyectar y plantear desde un principio. Todos pensábamos que esto se iba a moderar a principios de año, sin embargo el alza sigue. Yo creo que hoy día que es difícil decir cuándo se va a detener y a qué niveles va a llegar, por lo tanto es muy complejo poder determinar y proyectar cuál es el costo al que va a ir alcanzando unitariamente la solución, y esa es una cuestión que nos complica mucho, nos agrava, y por eso hemos ido tratando de ir recuperando los marcos que se van perdiendo conforme al alza de materiales. Pero esa es una noticia en desarrollo hoy día. Efectivamente, como paliativo lo que estamos haciendo es esta transferencia hoy día, reasignando desde algo que visualizamos que va a quedar como disponible en otro programa, y se puede reasignar a los programas cualitativos, que son este marco que señalamos que se trasladaba desde el decreto 49. Lo otro, respecto a la proporción de los programas cualitativos respecto al total, también hay algunas incidencias ahí circunstanciales de acuerdo a la base de comparación que se haga. Por ejemplo, este año la base de comparación es muy distinta porque, si bien lo recuerdan ahí algunos de los parlamentarios que pudieron haber participado en la formulación presupuestaria del año pasado a este año, lo que ocurrió fue que justamente en el proceso de trabajo con la subcomisión se aumentó el fondo solidario de 25.000 unidades iniciales a 50.000. Por lo tanto, eso hace bajar la proporción de lo cualitativo, que se mantuvo respecto a la propuesta original de la formulación presupuestaria de este año, en el entendido de que ya se advertía en la discusión presupuestaria del año pasado que había una crisis de acceso a la vivienda. Por lo tanto, se reforzó en una cifra histórica, ¿cierto?, el programa Fondo Solidario, saltando de 25.000 a 50.000 soluciones. Y eso también incide en que la proporción obviamente cambie. Cuestión que era muy distinta, por ejemplo, hasta antes antes del 2018, ¿cierto?, en el entendido de que los programas que habían crecido eran los programas de integración, justamente, cuyo monto unitario también es menor. Entonces, las proporcionalidades entre los programas son muy variables de acuerdo a las circunstancias del periodo. Hoy día, lo que también incorpora el presupuesto 2023 es un crecimiento fuerte para abordar por lo menos este año y el año que viene, ¿cierto?, para abordar con decisión el inicio de los proyectos que nos van a permitir llegar
a las 260.000 soluciones en el periodo. Y estimamos, digamos, después de que quizás esos recursos estén más o menos asegurados, pueda quizás nivelarse un poco más a niveles más históricos la composición entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pero como lo decía también la diputada Nullado en su intervención, hoy día, por lo menos en este proceso, en este periodo, el énfasis está en atender la crisis de acceso a la vivienda a través del plan de emergencia, tratando de mantener un nivel razonable de actividad también en las líneas cualitativas que también son igual de relevantes y en las que no tenemos contemplado restituir o digamos, transferir recursos desde esos programas a lo cuantitativo. Eso no está en nuestro objetivo. Presidente, ¿me permite una última consulta muy pequeña? Por favor, porque estamos en el tiempo, estimado. Sí, 10 segundos. Lo que pasa es que veo, evidentemente, un auge de lo térmico, en general de los últimos 4 o 5 años, me parece, dejando en menor importancia el mejoramiento y sobre todo la ampliación de la vivienda. Tengo entendido que hay un problema respecto al índice de hacinamiento. Me han comentado bastante lo que ha significado el índice de hacinamiento para el programa de ampliación. No sé si me pueden explicar o señalar algo respecto a ese punto. Eso es, presidente, gracias. Ya. Carlos, por favor. Sí, aquí voy a dejar que me complemente Patricio también, pero principalmente tiene que ver con que no ha habido no hemos tenido capacidades para promover la postulación de ampliaciones, ha sido mucho más atractiva en los otros programas, ¿no? Entonces ahí también es necesario el rol de las asociaciones para poder promover esa línea de acción que a nosotros nos parece muy relevante porque además tiene una incidencia en el déficit cuantitativo. Muchos de los déficits de vivienda no se resuelven a veces con una vivienda nueva, sino que mejorando la espacialidad o ampliando las viviendas donde hoy día están habitando las personas hacinadas, así que estamos muy de acuerdo en eso. Pero han sido más atractivas las líneas de mejoramiento respecto a las de ampliación. Nosotros tenemos como objetivo potenciar la ampliación, nos parece relevante, hay que hacerlo. El déficit habitacional está centrado principalmente en las familias que se encuentran allegadas y además hacinadas junto a los campamentos. Y por cierto también hay algunas barreras operativas que resolver y que yo creo que también las asociaciones y las entidades las padecen muchas veces, como es la solicitud de permiso, las demoras en las direcciones de obra, que también es una cuestión a abordar y que las podremos abordar como va a potenciar la ampliación. Sí, complementando lo que dice Carlos, o enfatizándolo, hay una gran disparidad entre las que son las postulaciones a mejoramiento, cambios de techumbre con respecto a los de ampliación. Como esto es una demanda espontánea, dependemos principalmente de los beneficiarios y de la demanda que organizan las entidades patrocinantes, y por razones que nosotros hemos evidenciado principalmente de la Dirección de Obras Municipales, que requieren el permiso, estas organizaciones prefieren no tomar ese tipo de proyectos, y cosas que estamos también tomando, que es un poco lo que hablábamos hace unos minutos atrás. Lo mismo también pasa con el rural, donde hay recursos disponibles y no existe una demanda tan alta como en la zona urbana. También pasa con la letra B del capítulo 2 de adecuación de vivienda, donde es todo un apartado del capítulo donde existe solo un proyecto en todo Chile y no ha sido atractivo, temas que tenemos que trabajar con las entidades y ver cómo podemos hacer de que sean más atractivas. Y lo mismo también pasa con el programa de pequeños condominios, que no pertenece al decreto 27, pero es un programa bastante exitoso y que hemos podido observar de que existe una falta de oferta de constructoras y entidades que puedan abordar esos proyectos. Entonces yo, con ANAEGI no lo hemos visto hace un par de semanas, pero pronto lo queremos invitar a ellos a una jornada de planificación en la tercera semana de noviembre, junto a otras entidades de la industria, para que podamos planificar esto y el próximo año ver tanto calendarios como territorios para poder planificar el año y hacer un trabajo conjunto más ordenado y más eficiente. Ok, de verdad le agradecemos a Carlos Araya, a Vania Navarro, a Patricio Escobar del Ministerio de Vivienda. Le agradecemos también la visita a Felipe Valdivia, a Susana Pimentel y a Rodrigo Morales por asistir a esta reunión. Esperamos haber dado respuesta en alguna medida a las inquietudes que ustedes tenían. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.
Bien, vamos a pasar al punto número 2, que es continuar el estudio y votar en general y particular el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para eliminar el grado inferior de la pena asignada al delito de loteo irregular, correspondiente al boletín número 15081-14. Se ha invitado al diputado mocionante don Vlado Mirosevich y al abogado penalista don Enrique Aldunate Esquivel. Vlado. Bien, muchas gracias, presidente, gracias a la comisión y también, bueno, al gobierno por haberle establecido una urgencia a este proyecto que hemos presentado junto al diputado Luis Maya y a otros diputados y diputadas. Voy a exponer cuál es el problema del que nos queremos hacer cargo, que es un problema que surge de lo que está pasando en Arica, está pasando en todo el norte, pero ya es un problema nacional, pero acrecentada la situación en Arica y en el norte. Se trata de bandas que toman posesión de un terreno, que lo cierran, que lo lotean, que luego lo venden sin tener propiedad, engañando a cientos y a miles de familias. Lo venden de manera irregular, en algunos casos lo hacen a través de un acto notarial, en otros casos lo hacen de manera simplemente irregular, pero en la práctica estamos frente a un negocio donde hay gente que se hace rica y que lo que hacen es que quedan completamente impunes por una dificultad legal que ya explicaré. Cuando digo que se hacen ricas no es una exageración. Hay un caso documentado por la justicia en Lampa, en donde esta banda que loteó y que luego vendió de manera irregular, ganó 4.000 millones de pesos. Porque se trata de lotear cientos de terrenos que los venden a 5, 10, 15 millones de pesos. En el caso de Arica lo están haciendo en los cerros, están tomando predios que son fiscales o que son privados, lotean. Lo hacen mayoritariamente con comunidades extranjeras a quienes le venden, comunidades que, claro, no conocen el sistema de propiedad chileno y por lo tanto caen muy fácilmente en este engaño. Y son bandas que se están haciendo millonarias, literalmente millonarias. Y la proliferación de estas bandas en el último tiempo es bien increíble y es bien brutal. Entonces, ese es el problema del cual nos queremos hacer cargo. ¿Por qué el artículo 138 de la ley actual, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no es suficiente para hacerse cargo del problema? ¿Por qué? Y esto no solo ha pasado en Arica, ha pasado en varias regiones del país. De hecho, hay un caso que pasó en Coquimbo, en La Serena, en fin. ¿Cuál es la dificultad? Estos señores venden de manera irregular, se hacen millonarios y después no van a la cárcel. Y saben que no van a la cárcel. Lo saben porque este artículo 138, que como digo no es suficiente para poder perseguir el delito, establece una pena de 3 años y 1 día a 10 años. El problema, y esa es la razón por la cual nosotros proponemos eliminar el grado inferior, es que los tribunales cuando llegan a este tipo de casos, de nuevo, está documentado que se hacen millonarios, el tribunal le asigna la pena inferior y por lo tanto hay salida alternativa, hay pena sustitutiva, no van a la cárcel. Y por lo tanto, estos señores dicen el negocio redondo. Me hago millonario, saco la plata al país, algunos de ellos lo sacan del país, y luego no van a la cárcel, y saben que no van a la cárcel. Entonces lo que nosotros proponemos es eliminemos, es una reforma en esto muy precisa y muy acotada, eliminemos el grado inferior de la pena asignada al delito. Con esto nos aseguramos entonces que vaya al siguiente grado. Ese siguiente grado ya es de 5 años y 1 día a 10 años. Y con 5 años y 1 día nos aseguramos que haya pena de cárcel. O sea, si una banda engaña, porque además está engañando a cientos y a miles de familias, se hace millonaria sabiendo que no va a ir a la cárcel, entonces esto es un negocio redondo. Y esa es la razón por qué uno mira en los cerros de Arica repleto de loteos irregulares, o en Tarapacá, o en Antofagasta, o en Atacama. La situación en el norte es la verdad bastante crítica respecto de esto. Pero no es solo el norte. Pongo casos, miren, el caso de La Serena, es el siguiente. El tribunal, comprobando el hecho, tuvo que
utilizar otra pena, que es la pena de estafa, porque esta otra no lo dejaban en la cárcel. En muchos casos se logra comprobar la estafa, en otros no. Recordemos que el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción dice lo siguiente: sanciona al propietario, loteador o urbanizador que realice cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de ventas, reservas de sitio, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones en contravención a las normas urbanísticas. Hay otros que no lo hacen solo a través de un pago irregular, sino que van a una notaría y venden acciones. Y en esos casos, la gente cree que está teniendo con eso un título de dominio, cuestión que no es así. Y entonces son completamente engañados, ¿no? Bueno, ese es el objetivo del proyecto. No sé si el diputado Maya, presidente, nos quiere hacer una complementación del... Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Saludo a la Comisión de Vivienda. Agradezco que se esté tocando este proyecto y que le hayan dado la urgencia que se merece. Realmente lo que estamos viviendo en Arica en cuanto a las tomas es brutal. Es una realidad que las personas salen de sus casas diariamente y ven cómo se está tomando el cerro del lado de su casa. Y eso genera problemas no solo de loteo irregulares, que es lo que estamos tratando de que acá se pueda condenar con más fuerza, sino que también de inseguridad. Está muy vinculado la problemática de los loteos irregulares, de las tomas que se están realizando en la región de Arica-Parinacota con la inseguridad. Han aumentado los casos de inseguridad en la región, han aumentado los casos de inseguridad en los sectores aledaños a las tomas, que son tomas de personas que muchas veces no necesitan una vivienda, que tienen una vivienda y que aquí van a tener una segunda o una tercera vivienda, y que además son bandas que son chilenas y bandas extranjeras que venden estos loteos, venden estos terrenos y al final se hacen millonarios con lo que venden, que es ilegal además. Entonces, por eso venimos a pedirles a esta comisión que puedan aprobar este proyecto de manera de darle tranquilidad también a las personas de la región de Arica-Parinacota que están viviendo diariamente el drama de las tomas de terreno en los cerros de la ciudad de Arica, por lo menos, y en otros lugares de la región también, pero principalmente en los cerros de la ciudad de Arica. Y sabemos que esto también está pasando en la región de Tarapacá, en la región de Antofagasta, en Copiapó, en La Serena y así. En casi todas las regiones de Chile se está viviendo esto, pero principalmente en nuestro norte. Así que le pedimos encarecidamente que puedan votar a favor de este proyecto y desde ya le agradecemos que le den la urgencia que se merece el proyecto que elimina este grado inferior en la pena asignada al delito de loteo irregular. Gracias. Gracias, diputado. Don Enrique Aldunate, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Agradezco, obviamente, la invitación para poder comentar un tema que dentro de, al menos de lo que es mi especialidad, podemos tratar de contribuir. En primer lugar, bueno, la moción, efectivamente, los honorables diputados Mirosevich y Maya lo han explicado claramente cuál es la fenomenología que a ellos les preocupa y que han tomado la decisión de presentar una moción en esta línea, ¿cierto? Que es efectivamente ese fenómeno que se viene dando hace harto tiempo, digamos, en Chile, digamos, es un delito que tiene una antigua data y que en definitiva tiene repercusiones desde el punto de vista no solo de eventualmente lo que son esos actos individuales propiamente tal que comete el autor, sino que tiene otras externalidades que ustedes han descrito, efectivamente con hechos conexos que en algunos casos pueden ser típicos como en otros casos no, ¿ya? Entonces, en ese contexto, la pregunta o la interrogante que debe hacerse el legislador es cuál sería el nivel de legitimación que tendría tomar la decisión de limitar, digamos, uno de los tramos de la pena. La pena, en el fondo, es una pena compuesta por 2 grados, una que es una pena propia de un simple delito, por lo tanto, comprende un tramo que va de los 3 años y un día hasta los 5 años. Tiene razón el diputado, probablemente una pena de esa naturaleza, lo más probable es que si la persona no tiene antecedentes va a poder obtener una pena sustitutiva.
Pero por otro lado es un dato no menor que también contempla un tramo que es la pena de crimen. Entonces ahí asoma la primera interrogante en términos de proporcionalidad que me voy a referir un poco más adelante. Ahora, en cuanto a la forma de comisión del delito, yo estoy de acuerdo, y el proyecto así lo describe en sus fundamentos, que la gran preocupación es la existencia de agrupaciones o asociaciones criminales que estarían detrás de este tipo de prácticas. Entonces eso requiere una constatación muy breve, lo haré en relación a cómo en Chile se resuelve la problemática de la organización criminal. Y en Chile tenemos un déficit en ese ámbito. Tenemos un déficit que se arrastra hace harto rato ya y que en definitiva se sigue esto regulando bajo las viejas reglas de la asociación ilícita, que se construye sobre la base de tres elementos, que es alterar las buenas costumbres, efectivamente alterar el orden público, como finalidades proyectadas por quien se asocia para cometer un delito. Eso se explica porque el Código Penal chileno data del siglo XVIII, del siglo XIX, 1874. Entonces, en ese contexto tenemos un déficit, digamos, regulativo. Eso entiendo que se va a corregir ahora porque un proyecto que hace una mirada al presente está en segundo trámite, ustedes ya lo aprobaron, que es el proyecto que regula la asociación criminal, la organización delictiva como fenómeno, y en la cual obviamente se toman los elementos contemporáneos para regular este tipo de cuestiones. Es decir, que exista una agrupación de un número mínimo de personas, que ésta se sostenga en el tiempo sobre la base de recursos que pueden disponer para proyectar la comisión de estos hechos delictivos. Entonces, esa reestructuración facilita la prueba en esos ámbitos. Pero es un tema, como no está resuelto, obviamente acá la propuesta quiere hacerse cargo. Entonces, en esa línea, mi opinión personal es que eventualmente uno debe conceptualmente entender dos cuestiones. La actuación conjunta de delitos puede tener una doble proyección. Cuando yo actúo en virtud de un concierto previo, es decir, la forma más simple para cometer un delito, eso es lo que nosotros conocemos como coautoría. El problema es más intenso cuando esta forma de organización tiene ya, como ocurre en los casos que ustedes describen, una proyección en el tiempo con un plan delictivo definido, que sería en este caso, obviamente, cometer las infracciones a la Ley General de Construcciones para obtener esta finalidad ilícita, que es obtener recursos por medios en los cuales las personas creen que están adquiriendo propiedad, eventualmente van a regularizar su sitio y todo lo demás. Entonces, en ese contexto de resolución, lo que yo creo que sería lo más razonable en un proyecto como este, teniendo en consideración que en muchos casos las imputaciones que han habido en tribunales de juicio oral también es a personas individuales, por infringir en términos formales lo que efectivamente la norma de comportamiento que establece el artículo 138. Entonces, en esa perspectiva, quizás lo más razonable sería, y sin desatender la finalidad del proyecto, establecer un inciso segundo del artículo 138, que fuera algo más o menos así, que en definitiva cuando los hechos que describe el artículo 138 en su inciso primero fueren cometidos por una agrupación o organización de dos o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles, la pena se aumentará en un grado. Ahí no hay una discrecionalidad judicial, ahí hay una norma de determinación. Es decir, el juez está obligado a aplicar el máximo. Cuando uno advierte que hay este plus de injusto, hay una organización que estaría cometiendo estos delitos. Porque el problema práctico que siempre vamos a tener, y usted también lo ha citado en la jurisprudencia, diputado Mirosevic, es precisamente cuando usted refirió al tema de la estafa. Probablemente la estafa no tiene pena de crimen en Chile. Cuando se ha llegado a pena efectiva, probablemente o es porque hubo una mala defensa técnica o porque, en definitiva, se aplicó la regla la regla especial de determinación de pena, que es, en definitiva, esta regla del artículo 351. Vale decir, cuando hay reiteración, el juez está facultado para aumentar la pena en 1 o 2 grados, digamos, sobre lo que establece la ley. En ese contexto, naturalmente, lo que sería razonable quizás es establecer que sea este fenómeno de la asociación o agrupación criminal el elemento que lleva al juez a aumentar la pena en todos los casos. Y de esa manera resolver de manera razonable la situación individual. ¿Por qué? Porque uno que conoce la práctica judicial sabe que cuando hay una cuestión que es desproporcionada, lo más probable es que la tentación del juez es buscar la duda razonable y no condenar, porque hay razones de justicia material. Entonces, en ese contexto, quizás la solución se puede de esa manera orientar. ¿Por qué razón? Porque esa fórmula está ya prevista en la legislación penal chilena. La agenda corta la introdujo el año 2016 a propósito de los delitos contra la propiedad. Acá el bien jurídico no es eso. Podríamos decir que el bien jurídico acá es la ordenación del territorio, en fin, si uno mira la descripción típica, ese es el bien jurídico que está protegido acá. Pero también se incorporó en la ley anticorrupción el año 2018 en la ley 21.121. Es decir, este criterio de aumento de penalidad, cuando estamos en presencia de una agrupación de personas que no llega a constituir asociación ilícita, se puede resolver
por la vía de este sistema que ya es derecho positivo en Chile. Entonces, la diferencia sería que en el caso de ustedes no operaría como una circunstancia agravante que se pondera, sino que tiene que ser una norma de determinación que obligue que cuando estamos en presencia de estos actos se aumente en un grado la pena. Y eso eventualmente puede ser una salida mucho más razonable y puede resolver el fenómeno que ustedes plantean, digamos, en esos contextos. Y tienen que pensar que esto siempre va aparejado con delitos conexos, en el sentido de que tú ves el caso de este empresario que lo mandaron a matar, fue precisamente en el contexto de estas cuestiones, o sea, un homicidio. Tienes el caso típico que para iniciar estas cuestiones a veces en algunos casos se genera un incendio en el predio para crear las condiciones, porque en definitiva las tomas operan sobre la base de organización en que le venden a la gente que está necesitada de vivienda lo que usted decía, derecho, acción, en fin, se inventa todo tipo de subterfugios. Y ahí también es bueno separarlo de lo que es la problemática de la estafa, porque la estafa, claro, hay un engaño para crear el perjuicio patrimonial, pero sería bueno, en el fondo, también dentro del análisis que puedan hacer ustedes global del tema, eventualmente considerar esta posibilidad agravante, o eventualmente, o sea, norma de determinación de la pena, o eventualmente también establecer una regla de separación en relación a otros delitos conexos que pueda haber. Eso sería, creo yo, presidente, mi sugerencia en relación a este proyecto de ley. Okay. Muchas gracias. Diputado, ¿alguna acotación? Sí, muchas gracias, presidente. Me parece un comentario muy exigente el que nos hace el abogado, un aporte muy importante, porque de esta manera podríamos hacernos cargo de lo que realmente queremos hacernos cargo, que es cuando hay una reunión para cometer este delito de un grupo de personas con el objeto de hacer este daño patrimonial, y nos parece que, claro, en este caso quedaría más claro y el juez podría condenar con una norma más nítida, ¿no? Entonces, podríamos agregar este inciso segundo al 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y con eso nos haríamos cargo, no sé qué opina el resto de la comisión, pero nos podríamos hacer cargo exactamente del fenómeno criminal que está detrás, ¿no? Okay. Sí, me parece. Y nos aseguramos que ese tipo de bandas no queden en libertad con penas sustitutivas, que es lo que es el corazón del proyecto. Eso. Ok. ¿Alguna opinión? Bueno, gracias, presidente. Primero quiero saludar a los autores del proyecto, que, claro, estamos hablando de un problema real, un fenómeno complejo, que tiene que ver al mismo tiempo con una insatisfacción de un derecho social. En definitiva, estos negocios nacen justamente por el déficit de vivienda, por la precariedad, también muchas veces por la desesperación de las familias que compran estos títulos que no tienen ninguna expresión real. Entonces, sin duda que hay un problema de impunidad. Yo comparto desde ese punto de vista la finalidad del proyecto. Siempre me quedan las dudas respecto, porque en el fondo igual es un aumento de pena, o más bien acota la pena, si eso tiene efectividad desde el punto de vista de si eso desincentiva o no a los autores, pero me parece que sí es un camino para terminar con la impunidad. Entonces, yo coincido también con los planteamientos que ha hecho el abogado Aldunate, en términos también de la proporcionalidad, porque, como lo decía bien recién el diputado Vlado Mirosevic, hay grupos que ganan muchísimos millones de pesos con estos negocios, pero eventualmente pueden haber también personas que cometen estos delitos, pero con una cuantía inferior. Entonces, también puede haber un problema de proporcionalidad de la pena al respecto. O sea, en fondo no se puede juzgar con la misma vara a una industria, una verdadera industria del loteo irregular, con una persona que tal vez en una ocasión cometió este delito, que también merece castigo, pero tal vez no con la misma severidad o con el mismo reproche penal. Entonces creo que sí es una buena alternativa lo que plantea el abogado Aldunate respecto de poder hacer esta incorporación como hizo segundo. De hecho, tengo una propuesta de redacción que me gustaría conversarla con los autores del proyecto para poder observarlo, para poder debatirlo, pero no sé si alcanzamos a votar, porque están llamando a votar ahora para la sesión especial. Ahora no. Claro, pero si gusta podemos conversarlo para que veamos una redacción al respecto. Para que la firmen todos. Claro. Sí, claro. Gracias. Bien. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.